Bienvenidos. A partir de esta unidad vamos a hablar de los semiconductores, que es en mi opinión personal el invento más importante del siglo XX, ya que es a través del cual se desarrolla la computación. No vamos a entrar a detalle de la física de los semiconductores, el cual es un tema bastante extenso, pero les recomiendo que vean el video que he puesto en la página del curso, el cual muestra de manera muy general cómo es que funcionan los semiconductores desde el punto de vista atómico. Veamos el primero de estos elementos, que es el diodo. El diodo es un elemento electrónico que me permite el paso de la corriente en una sola dirección. Existen diferentes tipos de diodos, pero los tres tipos principales de los cuales vamos a hablar en este curso son el diodo, también conocido como el diodo rectificador, una variante de este diodo que es el diodo Schottky. También tenemos el diodo Zener y los diodos emisores de luz, también conocidos como diodos LED. En pantalla ven físicamente tres ejemplos más comunes. Del lado izquierdo tenemos los diodos rectificadores o los diodos tipo Schottky. Ven que va a tener dos terminales, una terminal positiva y una terminal negativa. Vean que este tipo de diodos tiene una barra de color gris. Esta barra de color gris me indica cuál es la terminal negativa, la cual recibe el nombre de cátodo. Y la terminal positiva, que sería la terminal contraria, recibe el nombre de ánodo. Por otra parte tenemos los diodos tipo Zener, que en muchas ocasiones son semitransparentes, y este tipo de diodos los vamos a colocar en dirección opuesta a cómo normalmente fluye la corriente en nuestro circuito, y esto me va a permitir que regule el voltaje, particularmente cuando tenemos otra etapa de circuito que debe de recibir un voltaje en particular. Y por último tenemos los diodos emisores de luz, los cuales se representan con el mismo símbolo y con un par de flechas indicando que emiten luz. Estos diodos por lo general no participan directamente en el circuito, sino simplemente se utilizan como indicadores, y actualmente los utilizamos para la iluminación de nuestros hogares, ya que producen la misma cantidad de iluminación con un consumo mucho menor de energía en comparación con los focos incandescentes y los focos fluorescentes, por lo que en el futuro veremos este tipo de diodos más frecuentemente en nuestros hogares para la iluminación cotidiana. Vamos a ver cómo podemos modelar matemáticamente este elemento. Este elemento lo podemos modelar a través de esta ecuación que me da la corriente del diodo. Como ven, va a ser una función exponencial. Vamos a tener una corriente IS, que vamos a llamar corriente de saturación, que en general va a ser un valor bastante pequeño. Típicamente va a ser 10 a la menos 12 amperes o 1 picoampere. Y en el exponencial vamos a tener el voltaje del diodo, que es el voltaje que vamos a aplicar a las terminales de nuestro dispositivo, dividido entre el voltaje térmico, que lo podemos calcular como K, donde K es la constante de Boltzmann, que es igual a 1.38 por 10 a la menos 23 joules entre Kelvin, multiplicado por la temperatura en Kelvin. Recuerden que la temperatura en Kelvin es la temperatura en Celsius más 273 grados Kelvin, dividido entre la carga del electrón. Vean que en la gráfica se observa que la curva de corriente aparentemente es discontinua, no es discontinua. Este efecto se debe a que en la parte superior, para los valores positivos, tenemos corrientes del orden de los miliamperes, mientras que en la parte inferior tenemos corrientes del orden de los picoamperes, es decir, tenemos 9 órdenes de magnitud entre las unidades en la parte superior y en la parte inferior. Esto explicado con otras palabras: cuando tenemos un voltaje negativo, la corriente va a tender a cero, va a ser una corriente muy pequeña, es decir, se va a comportar como un circuito abierto. Y cuando tengamos un voltaje positivo, la corriente va a empezar a aumentar de forma exponencial, de tal forma que se va a comportar como un circuito cerrado. Vean que la línea punteada correspondería a la ecuación que tienen en sus pantallas, mientras que la línea sólida indica cómo sería la curva de corriente para un diodo comercial. Vemos algunos ejemplos. Los diodos están fabricados de diversos materiales semiconductores. Los más comunes es el germanio, el silicio y el arsenuro de galio, los cuales me van a dar diferentes voltajes de encendido, que en esta gráfica lo hemos denotado como BF, es decir, va a estar un voltaje mínimo en las terminales de mi diodo que me permita el flujo de la corriente como lo requiera mi circuito. De tal forma que cuando tenemos voltajes positivos, esto se va a comportar como un circuito cerrado, y cuando tengamos voltajes negativos, se va a comportar como un circuito abierto. Un diodo no puede permitir el flujo infinito de una corriente. Típicamente, las corrientes máximas que permiten la dirección hacia adelante es de 1 ampere.
lo cual es suficiente para la mayoría de los circuitos electrónicos, pero no para los circuitos de potencia. Y por el otro lado, cuando tengamos un voltaje negativo, a partir de cierto voltaje va a permitir el flujo de la corriente. Obviamente va a ser una corriente negativa porque el voltaje es negativo. Recuerden que la corriente siempre va a ir de un potencial mayor a un potencial menor. En el caso de los diodos rectificadores o los diodos tipo Schottky, este voltaje de reversa va a ser varios decenas de volts o incluso de centenas de volts, por lo que en general no vas a utilizar en esa modalidad, pero los diodos Zener van a tener voltajes mucho menores, típicamente del orden de los voltios, que van a permitir la regulación del voltaje dentro de mi circuito. Vamos a ver cómo los podemos modelar. Vamos a tener un modelo ideal. Este es el diodo que todos los ingenieros quisieran tener, que me va a permitir el flujo de la corriente tanto como lo requiera mi circuito una vez que el voltaje sea mayor a cero y que la corriente sea cero cuando el voltaje sea negativo. Sin embargo, en un circuito real necesitamos un cierto voltaje de encendido que típicamente va a ser alrededor de 0.7 voltios y esto lo vamos a representar como una fuente de voltaje en el sentido opuesto. Esto no significa que si ustedes colocan un voltímetro en las terminales de su diodo van a observar un voltaje. Esto indica que necesitamos este voltaje mínimo para que mi diodo opere, y cuando está en el modo de operación, es decir, está fluyendo la corriente del ánodo hacia el cátodo, la diferencia de voltaje que vamos a ver va a ser de alrededor de 0.7 voltios. Esto lo vamos a llamar el modelo simplificado. Por otra parte tenemos el modelo piezolineal, debido a que esta corriente va a estar limitada por una resistencia interna, es decir, todos los diodos van a tener una resistencia interna, que también pueden incluso tener una capacitancia interna, la cual va a ser pequeña, aunque dependiendo de la aplicación que ustedes quieran realizar, no va a ser despreciable. Sin embargo, en la mayoría de los casos nosotros podemos despreciar tanto la resistencia interna como la capacitancia interna. Aunque podemos medir ambas, en el caso de la resistencia lo podemos medir de la siguiente manera. Vamos a tener tres tipos de resistencia. Una resistencia en corriente directa. Nosotros tenemos el voltaje de operación de mi diodo y la corriente que está fluyendo por este diodo. Si nosotros hacemos el cociente, por ley de Ohm, el voltaje entre la corriente me daría la resistencia, y se va a llamarle resistencia estática o de corriente directa. Cuando nuestra señal de entrada es una señal de corriente alterna, esta resistencia va a estar variando dentro de un cierto rango, pero nosotros la podemos calcular de manera puntual a través de una línea tangente, es decir, a través de su derivada, y esta resistencia le vamos a llamar resistencia de corriente alterna o dinámica. Por último, nosotros podemos calcular una resistencia promedio, es decir, si conocemos los límites de variación de voltaje y los límites de variación de corriente, nosotros podemos sacar el cociente entre estos dos límites de operación de los que estemos trabajando, y eso me va a dar mi resistencia promedio. Es todo por ese video. En los próximos videos vamos a ver cómo los podemos utilizar y cómo los podemos modelar matemáticamente dentro de un circuito.